¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a República en este miércoles 16 de octubre de 2019. Les saluda Wendy Monterrosa. Este día haremos un balance del trabajo que viene realizando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en los últimos 11 meses y pondremos especial atención al grado de cumplimiento por parte del Estado de algunas sentencias emitidas por esta instancia. También hablaremos de uno de los roles clave que tiene la Corte Suprema de Justicia, como es el combate al enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios, en seguimiento al trabajo que realiza la sección de probidad. Sobre esto, organizaciones y expertos en materia de derecho constitucional han señalado en reiteradas ocasiones la necesidad de fortalecer esta sección y reformar las leyes existentes en aras de tener mayor transparencia y un combate efectivo contra la corrupción. De estos y otros temas hablaremos en la entrevista de esta mañana. Comenzamos. Como ya poníamos en contexto lo que vamos a conversar esta mañana, damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Aldo Cader, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, buenos días a todos y es un gusto estar acá compartiendo con ustedes y platicar sobre el quehacer de la Sala de lo Constitucional y también los temas que como Corte Suprema de Justicia en pleno también tenemos que ver. Perfecto. Antes de entrar en detalles, me gustaría que comenzáramos haciendo un balance breve, pero sobre aquellos aspectos que usted puede destacar en estos 11 meses prácticamente que tiene de estar en la Sala de lo Constitucional, luego de haber sido juramentado. ¿Cuál es la evaluación que hace el trabajo que se ha realizado hasta el momento? Sí, quizás comenzaría por manifestar algunos datos estadísticos que pueden servir de base para empezar a platicar de algunos temas puntuales. Por ejemplo, en el caso de los habeas corpus, tenemos un total de casos de 884. Son los casos que, estos son ingresos totales entre habeas corpus, amparos e inconstitucionalidades. Es decir, son los casos de, en este año 2019, los casos que han ingresado 884. De esos casos, ha habido un total de 750 casos aproximadamente en los cuales la sala se ha pronunciado. Y podemos decir además que hemos resuelto 619 casos terminados, es decir, han habido 619 expedientes que han finalizado en este año. Entonces, si vemos, es un número importante, estoy hablando en estos casos de sentencias o de otras terminaciones del proceso, es un número importante que tal vez no es el que deseáramos, quisiéramos incrementar la producción. Tendríamos una media histórica quizás de 750 casos, 800 casos terminados en el año. Entonces, si estamos hablando que falta todavía un trimestre y estamos alrededor de los 600, 700 casos, todavía nos hace falta un poco impulsar. En donde creo yo que estamos un poco mejor es en resoluciones de trámite, porque a la fecha, en este año, tenemos un aproximado de 1.200 resoluciones de trámite. Eso indica quizá que la Sala de lo Constitucional en su conformación de ahora está siendo muy célere, está siendo muy rápida en impulsar el procedimiento en su trámite. Y nos está costando un poco más llegar a los consensos o poder sacar las resoluciones ya cuando el proceso está finalizado. Entonces, quizá ese es un punto que le tenemos que prestar atención en los tres procesos. ¿Y de qué depende eso? ¿De tener mayores recursos o más personal? No, creo que en este caso el personal que tenemos es un personal adecuado. Yo creo que tenemos que ver cómo nosotros encontramos el mecanismo de poder llegar a los consensos de una manera más rápida para que las sentencias se puedan emitir también de una manera más expedita. Entonces yo creo que es una autoevaluación que tenemos que hacer nosotros de que estamos impulsando los casos de una manera muy rápida, es decir, cuando el caso se admite a trámite se dan todas las etapas del proceso de una manera rápida, pero ya cuando hay que tomar una decisión importante, que es la sentencia, ahí es donde estamos teniendo un poco más de tiempo. ¿Cuáles son las prioridades, magistrado, que tiene esta Sala de lo Constitucional? ¿A qué ustedes le están poniendo especial atención y por qué?
Hay varios puntos, creo yo, no podemos decir que nos estamos enfocando solo en algo. Yo creo que siempre algo muy importante es el tema de los habeas corpus, de las exhibiciones personales, porque son casos penales en los cuales la gente que está detenida provisionalmente pide que la sala examine para ver si no hay alguna ilegalidad, bueno, en este caso una inconstitucionalidad, una ilegalidad que se vuelve una inconstitucionalidad en su situación de detención. Entonces, como está en juego la detención de las personas, en los habeas corpus nosotros nos hemos preocupado por emitir resoluciones rápidas. De hecho, hay casos ya del 2009 que se han admitido en el 2009 y dictado sentencia en el 2009. Y la mora que hay en los habeas corpus es realmente poca. Luego estamos claros que hay situaciones de trascendencia nacional que hay que entrarlas a conocer, hay que tomar decisiones inmediatas precisamente por los efectos que esto tiene en la sociedad. Entonces también somos conscientes de eso y estamos poniendo como temas prioritarios de nuestra agenda aquellos aspectos que impactan en la vida nacional. ¿En qué tipo de procesos o procedimientos tienen más mora y por qué? Yo creo que a la fecha es en el tema de los amparos, en los cuales el ritmo, como dije en un inicio del dictado de las sentencias, no ha sido el ritmo que nosotros quisiéramos. Si bien solo se necesitan 3 firmas de 5, es decir, de 5 magistrados que somos, con solo 3 que se pongan de acuerdo ya puede salir sentencia, pero no hemos logrado aún así, ¿verdad?, ponernos de acuerdo. Yo creo que es importante que ya a este nivel vayamos definiendo nosotros como sala algunas líneas jurisprudenciales importantes y que eso nos ayude a poder agilizar los casos. Han habido algunos, no puedo decir que no, porque como yo mencionaba, entre 600 y 700 casos se han logrado sacar en suma de los 3 procesos, ya como casos terminados, ¿verdad? Eso implica un número importante mensual, pero nos hace falta agarrar un poco más de agilidad en el dictado de la sentencia, definiendo algunos criterios, definiendo tal vez alguna sentencia, ya el resto que vengan pueden ir por esa misma línea. Hay algunos analistas y expertos en materia constitucional que hacen una evaluación acerca del trabajo, como sabe, de la Sala de lo Constitucional y dice que los magistrados actuales deben estar a la altura de sus antecesores en el tema de la independencia, de la transparencia y la defensa institucional. De alguna forma se hace una especie de comparación. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, a nosotros constantemente nos hacen ese comentario y creo yo que siempre hemos dicho que cada conformación subjetiva de Sala de lo Constitucional tiene su propio estilo, su propia manera de analizar las cosas. Creo que lo que ha faltado tal vez, o la diferencia ha sido a la fecha, el que nosotros no estamos en una constante comunicación de las resoluciones que se van adoptando. Sin embargo, a criterio muy personal, creo yo que sí lo deberíamos de hacer. Y hemos hecho algunos esfuerzos para comunicar a la población nuestras decisiones. Entonces, quizás ese sea un estilo distinto en relación con la sala anterior. Sin embargo, creo yo que la manera en cómo se están resolviendo los casos, el papel del tribunal, creo que lo estamos nosotros manteniendo y cumpliendo. Es decir, ser la última palabra en el país en cuanto a la interpretación constitucional, y eso se puede ver en algunos casos que ya hemos sacado a la fecha. Por ejemplo, la primera controversia que se dio a principios de año sobre la reforma a la ley de la Fiscalía General de la República, por ejemplo, con el caso del CITRAMS, con el caso del ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Ulises Rivas. Hemos visto recientemente que se han admitido a trámite algunas decisiones importantes, como esta que se impugna la inconstitucionalidad del decreto del Consejo de Ministros que ordenó cesar unas plazas de la Secretaría de Capres. Entonces son decisiones que estamos tomando y que también en el mismo sentido la sala anterior se había entrado a establecer casos como este. Y es que de cara a la ciudadanía, como por ejemplo ese tipo de casos que afectan directamente a la población, la gente al final demanda una sala que tenga mayor independencia y que esté alejada de los intereses políticos. ¿Cómo garantizan ustedes esa independencia? Es clave en realidad ese punto, y yo creo que es un compromiso personal que cada magistrado tiene que tener con la independencia judicial. Yo creo que todos mis colegas de sala estamos en esta línea de resolver apegados a la Constitución con nuestros propios criterios, que algunas veces no serán criterios infalibles, no podrán ser criterios que estén expuestos a
al aplauso de toda la población. Muchas veces nuestros criterios y nuestras decisiones van a gustar a un sector, a otro no, pero deben de ser criterios basados en nuestra propia interpretación y criterios que no estén influenciados por ningún partido político, por ningún poder económico, por ninguna ONG, por ningún sector de la ciudadanía. Entonces, ese debe de ser nuestro norte y mantenernos ahí, sean las consecuencias que sean. Sabemos que hay casos que de repente no le pueden gustar a la Asamblea Legislativa, que de repente no le van a gustar al órgano ejecutivo, pero es lo normal. Es lo normal porque nos plantean demandas en las cuales vamos a tener que tomar decisiones y que van necesariamente que afectar legislaciones ya aprobadas, políticas públicas ya aprobadas, pero ese es el rol de una sala de lo constitucional. En su caso, aparte de ser magistrado, también tiene el cargo de vocal, de primer vocal de la sala. En caso que esto se requiera, ¿cómo asumiría usted ese rol o ese papel? Bueno, de hecho ya lo he asumido en varias ocasiones. El día de ahora igualmente así estoy. El señor presidente Pineda está en misión oficial, entonces en estos momentos yo estoy en funciones como presidente de la Corte en funciones, precisamente por ser el primer vocal de la Sala de lo Constitucional. En mi caso, bueno, cuando he estado en este rol, pues igual dirigiendo a la Sala de lo Constitucional con la fuerza necesaria para impulsar los casos, tomar decisiones de la mejor manera, siempre con la independencia y la tranquilidad que lo estamos haciendo solo conforme a nuestra conciencia y a nuestras, digamos, creencias jurídicas. Y en el caso de Corte Plena, bueno, igual, ¿verdad? Dirigir la Corte Plena de una manera armónica, pero tratando de sacar el trabajo porque hay mucho que hacer en Corte Plena, no solo en materias que la población conoce como probidad, sino que también depuración judicial, expedientes disciplinarios contra abogados, contra notarios y otras grandes decisiones de modernización también de la Corte Suprema. Dentro de los ejes que tienen ustedes de trabajo, magistrado, en este punto específicamente de la depuración judicial, ¿qué se está haciendo actualmente? ¿Cuáles son las apuestas? Bueno, yo creo que la apuesta tiene que ser también acá el tomar decisiones sin estar pensando en que se está afectando a un colega. Porque claro, ahí llegan a Corte Plena expedientes sancionatorios contra jueces de paz, jueces de primera instancia, magistrados de Cámara, y en el cual tenemos que tomar una decisión objetiva, valorando las pruebas que se presenten dentro del expediente. A veces hay testigos, los mismos empleados de un tribunal, los fiscales que forman parte de un caso, los abogados defensores que forman parte del caso, la misma declaración del juez investigado. Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones objetivas, amparados en la prueba que consta en el expediente, sin estar pensando en que estamos afectando o que se pudiera llegar a afectar a un colega de la Corte, porque si no, no vamos a avanzar en ese tema. ¿Pero hay un esfuerzo mayor para poder hacer una depuración, digamos, más profunda? Yo creo que sí, es decir, se trata de balancear los temas en la agenda de Corte Plena. No podemos solo dedicarnos a probidad o dedicarnos a la depuración judicial, porque se dejan detrás un montón de temas. Temas que, repito, a veces no son conocidos. La Corte Plena también es casación en ciertos casos. La Corte Plena también ve indultos, conmutaciones, autorización para ejecutar sentencias del extranjero, como un divorcio que se produce en el extranjero y quiere producirse en el país. Entonces, hay muchos temas. El compromiso es ir empujando todos estos temas que son importantes para los involucrados, para los investigados, para la ciudadanía que los presenta. Entonces, tenemos que ir empujándolos de una manera pareja, pero sobre todo aquí lo importante es haciéndolo bien, haciéndolo de una manera independiente. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a abordar el trabajo de la sección de probidad y algunas sentencias que ha emitido la sala y vamos a evaluar el grado de cumplimiento que tienen hasta el momento. Hacemos pausa, regresamos enseguida y les recuerdo que estamos en las redes sociales. Nos puede encontrar en las diferentes cuentas para que participe, haga sus preguntas, comentarios del tema que estamos conversando. Esta mañana estamos en Twitter como República 33 TV. Nos encuentra en WhatsApp en el 7318-7627 y estamos también en Facebook como República TV 33. Regresamos.
Estamos de regreso esta mañana haciendo un análisis de la evaluación o de la gestión que ha venido realizando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Nos acompaña en el estudio el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Aldo Cader. Magistrado, uno de los aspectos quizás claves del trabajo de la Sala tiene que ver con el combate al enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios. Este punto específicamente, digamos, da mucha atención por parte de los medios de comunicación, sobre todo por los informes de probidad, y hay una percepción ciudadana un tanto generalizada que la sección de probidad necesita fortalecerse. Se ve desde afuera una sección un tanto débil, donde deben crearse ciertos mecanismos para hacer cumplir a los funcionarios la declaración de su patrimonio, y también, en caso de que aquellos no lo cumplan, las multas que actualmente se imponen son exiguas. Hablamos de que rondan de $50 hasta los 500. ¿Cuál es su evaluación en general del trabajo que viene realizando la sección de probidad? En este tema de probidad hay varios aspectos que quisiera tocar despacio para que se entienda bien en relación con su pregunta, que es muy interesante. Lo primero es qué pasa cuando un funcionario no presenta su declaración de probidad. Entonces, ayer estábamos ya analizando en Corte Plena cuáles son las acciones que Corte Plena puede tener. Una que es clara es iniciar un procedimiento sancionador para determinar si precisamente se incumplió con esa obligación, en cuyo caso hay multas, que estoy de acuerdo con lo que usted menciona, son multas muy pequeñas, y ahí hay que hacer las reformas o los ajustes en la nueva ley de probidad. Pero también hay otra cosa importante que los funcionarios olvidan. El artículo 18 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito actualmente vigente establece para determinados funcionarios la sanción de que si aún con la multa después se les establece un plazo prudencial y aún así no presenten su declaración de probidad, cesan en el cargo. Y eso es algo, y eso lo dice textualmente el artículo 18 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito. Pero ¿se aplica esto a la práctica? Porque hay muchos funcionarios que no han presentado su declaración de probidad. En la práctica todavía no se ha llegado a ese extremo. Entonces, lo que nos toca hacer ahorita es activar esos procedimientos sancionadores para gente, por ejemplo, del periodo 2014-2019 o actuales funcionarios del 2019 a la fecha. Y una vez detectados que no han presentado eso, creo que hay que iniciar el respectivo procedimiento administrativo, y como le decía, al final puede haber multa, y además, si aún así no presentan su declaración, la ley es clara y dice cesan en el cargo. Hay funcionarios excluidos cuando son de elección popular o elegidos directamente por la Asamblea Legislativa, en lo que se conoce como elecciones de segundo grado. Pero luego pudiera mencionar ministros, viceministros, superintendentes y otra serie de funcionarios, consejos directivos de otras instituciones autónomas, que la ley es clara y dice van a cesar en su cargo. Entonces nosotros tenemos que ir por esa línea porque hay que cumplir con la ley. Luego, ¿y el periodo de tiempo cuál es exactamente? Bueno, una vez ellos tomaron posesión del cargo, se tienen 90 días para presentar la declaración. Luego de eso tendríamos nosotros que activar el procedimiento administrativo sancionador, en el cual al final, si no hay una justificación valedera, pues ahí está lo que mencionábamos, ¿verdad? La multa, aunque sea pequeña, pero es la multa que hay que poner a la fecha, y esa posible sanción del cese en el cargo. Luego de establecer esta multa, ¿cuánto tiempo se debe esperar para que se active esta sanción y se pueda cesar en el cargo? La ley indica que se va a establecer un plazo prudencial. En la resolución que impone la multa se establece un nuevo plazo prudencial, dice la ley, para que presente la declaración, que pudiera, eso lo tenemos que determinar en Corte Plena, y tendría que ser un plazo corto porque ya pasaron 90 días y más y la persona no ha presentado la declaración. Ya tendría que ser un plazo de un par de días o semanas lo más. ¿Cómo quedan, magistrado, estos casos? Por ejemplo, Acción Ciudadana publicaba recientemente un informe con registros de la sección de probidad, donde alrededor de 400 funcionarios prácticamente no habían presentado su declaración entre la gestión pasada y la actual. Sí. Ahí hablamos de periodos de tiempo un tanto extensos. Sí. ¿Qué ha pasado con esos casos y por qué no se ha aplicado este artículo 18? Sí, en efecto, hay muchos casos, y lo que ha sucedido es que, y ahí vamos a otra parte de su pregunta, la capacidad instalada de la sección de probidad realmente es poca. Ahí hace falta robustecerla, apoyarla con mucho personal. El dato que teníamos era que hay un único colaborador jurídico encargado de estos procedimientos sancionadores. Entonces ya se están realizando, pero hay muchos procedimientos conforme a la legislación anterior. Hoy hay procedimientos que hay que activarse conforme a la nueva ley de procedimientos administrativos. Entonces ahí la mora es mucha.
pero tarde o temprano tendrán que iniciarse esos procedimientos, y yo creo que los magistrados de Corte Plena el día de ayer, todos o yo estábamos convencidos de que hay que activar los mecanismos establecidos en la ley, que pues hay que revisar y hay que hacer una nueva ley moderna, ágil, que siempre mantenga el enriquecimiento ilícito como juicio civil. Sí, estamos de acuerdo, y en esa línea tenemos que avanzar. Entonces es un primer aspecto importante. Luego podemos pasar a platicar ya sobre decisiones finales. Sí, exactamente, pero antes de eso, específicamente de esta sección de probidad y esta ley que se aplica, ¿usted coincide en que debe reformarse o crear una nueva legislación? Yo creo que es mejor hacer una nueva legislación, y yo lo he mencionado en otras ocasiones, además, una legislación que establezca reglas claras para la sección de probidad, para la Corte Suprema de Justicia, reglas claras para el investigado, que también hay que respetar los derechos del investigado, porque acá se tiene la idea que cualquiera que ya esté investigado en probidad es porque es corrupto, o cualquiera que está siendo investigado con probidad es porque es ladrón, y tampoco es así el asunto, ¿verdad? Entonces, y tienen sus derechos establecidos en la Constitución que hay que respetarlo. Y además que esa nueva ley tome en cuenta todos los criterios y todas las discusiones recientes de Corte Plena. En las decisiones finales de Corte Plena en relación con probidad, ahí hay muchos aspectos a tomar en cuenta para hacer una nueva ley. La organización Acción Ciudadana, entre los análisis que hace del funcionamiento que tiene esta sección de probidad, ha venido proponiendo de alguna forma que esta sección sea autónoma, sea una entidad autónoma y esté separada, digamos, de la sala. ¿Usted cómo valora esta idea? ¿Cree que es una buena medida? Es interesante el tema. Digamos que el problema es que la Constitución, en su artículo 240, establece que es una atribución de la Corte Suprema. Entonces, si queremos ir por una línea distinta, habría que reformar la Constitución. Yo no miraría mal a priori una reforma en ese sentido, porque en realidad la Corte Suprema de Justicia no es de su esencia estar viendo estos temas financieros, se puede decir así, contables, que se ven a través de este tema de probidad. Podría ser perfectamente un ente autónomo. Nosotros, como magistrados, si quisiéramos llevar estos casos al día, tendríamos que dedicarnos 100% de nuestro tiempo a probidad. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con todos los otros casos de Corte Plena? Y peor aún, ¿qué pasa con los casos que vemos como sala? En el caso de nosotros, como sala de lo constitucional, y vemos probidad y dejamos de lado las inconstitucionalidades, los amparos. No se puede. Entonces, yo creo que sí, es bueno hacer estudios serios al respecto y proponer las reformas constitucionales y legales que puedan necesitarse. El día de ayer se conoció que la Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad sobre este decreto del Ejecutivo para cesar plazas de algunas secretarías de la Presidencia. ¿Qué elementos ustedes tomaron en cuenta para poder admitir esta demanda? Está bien que se toque este tema, porque aquí es importante que la población entienda lo siguiente. En primer lugar, y no me cansaré de siempre reiterarlo en las entrevistas, es que nosotros no actuamos de oficio. Porque la gente empieza a decir, ¿y por qué se pronuncian sobre este tema? ¿Y por qué no han dicho nada sobre este otro? ¿Y por qué no han dicho nada sobre este otro? Y son temas que no tenemos ni siquiera tal vez en carpeta nosotros, porque no nos ha llegado la demanda. En este caso, un ciudadano presenta la demanda de inconstitucionalidad y bueno, ¿y nosotros qué nos toca hacer en primer lugar? Analizar si esa demanda cumple con los requisitos de ley para admitirla a trámite. No es una decisión final del caso. Entonces, los análisis de nosotros indicaron que esa demanda cumplía con los requisitos de la ley y por lo tanto admitimos a trámite, y eso implica dar audiencia a la autoridad demandada, quien emitió la norma, dar audiencia al fiscal general adscrito a la Corte y luego pasar en sentencia a tomar una decisión de si hay alguna infracción constitucional de por medio. ¿Cuánto es el periodo de tiempo estipulado para esto, para que ustedes den una resolución final? El trámite realmente establecido en la ley es breve. Incluso la Sala de lo Constitucional emite hoy unas decisiones concentradas, en la cual en la misma decisión de una sola vez se ordenan las audiencias a todos los involucrados del caso. Entonces, en un periodo de 4 o 5 meses, yo le pudiera decir el caso ya está depurado. Sin embargo, hay mucha mora judicial. En el caso de las inconstitucionalidades, hay casos todavía poquitos, pero todavía hay de 2015. Nosotros, o en mi caso particular, hemos creído la necesidad de depurar en las inconstitucionalidades
de los años más viejos para acá. Ya prácticamente 2015 estamos acabando, pasaríamos a acabar 2016, que ya hemos emitido algunas resoluciones de 2016, y luego quedarnos 2017, 2018 y las actuales de 2019. Entonces, luego de que el caso ya está depurado y listo para sentencia, es un tema de balancear entre los casos que tienen mucha antigüedad y algún caso que la envergadura del tema, su importancia a nivel nacional, obligue también a tomar alguna decisión. Sobre esta última demanda que ustedes han admitido el día de ayer, me gustaría, para poner en contexto a la población, un tuit que ustedes publicaron el día de ayer sobre la admisión de la demanda en esta sentencia. ¿Cuál es la reacción, cuál es, digamos, la explicación de este proceso y, de acuerdo con la Constitución, qué conlleva este proceso para la supresión de plazas, para que la gente pueda tener un poco más de claridad, magistrado? En este caso se da la particularidad de que no llegó a alguien directamente, bueno, más bien dicho, hay dos temas que hay que separar. Hay demandas de gente que ha sido directamente afectada, y en esos casos lo que han presentado son amparos constitucionales. Es decir, una ordenanza, por decir algo, de alguna Secretaría de Estado que fue cesado a partir de este decreto del Consejo de Ministros, presenta un amparo. Y luego tenemos este otro caso, en donde un ciudadano particular X, que no necesariamente es un afectado, pide que se declare inconstitucional el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros. Entonces, ¿qué pasaría en este último caso si eventualmente se declara inconstitucional? Eso quiere decir que se deja sin efecto y todas las cosas tendrían que volver a como estaban antes, porque precisamente ya eso ya no se pudiera seguir materializando. Ahora, técnicamente entiendo que es la Asamblea Legislativa la que tiene la facultad de suprimir las plazas, ¿no? Eso es precisamente lo que se está alegando y es lo que vamos nosotros a entrar a ver en sentencia. Si ha habido o no algún exceso de las funciones de parte del Consejo de Ministros, o si forma parte de la competencia de ellos entrar a reestructurar las secretarías de la presidencia y en consecuencia suprimir plazas, o si previo a eso tenían que obtener una ley emanada de la Asamblea Legislativa. Ese es precisamente el tema de fondo que vamos a dilucidar en sentencia. Ahorita solo hemos admitido a trámite. A ver, en este, digamos, tema que va un poco vinculado, hace unos días el presidente Nayib Bukele presentó una demanda de un recurso de inconstitucionalidad sobre la superación del veto a la ley de Fosalud, un tema que ha generado pues bastante polémica en los últimos días, de hecho una cierta fricción entre el órgano legislativo y también el ejecutivo. Ya ustedes tienen este recurso de inconstitucionalidad. ¿Podría tener vicios de inconstitucionalidad como lo está sosteniendo el gobierno? Tenemos también que aclarar que en estos casos el nombre técnico que recibe es de controversia. Okay. Es precisamente la controversia que se da entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, porque cuando la Asamblea aprueba la reforma, en este caso de la ley de Fosalud, que son los artículos 4 y 12, se remite al presidente, el presidente lo veta porque considera que es inconstitucional esa reforma. Luego regresa a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa supera el veto del presidente con la votación requerida por la Constitución. Al superar el veto lo regresa al presidente y el presidente ahí es donde considera sostener su posición y remitirlo entonces a la Sala de lo Constitucional, y a eso se le llama una controversia constitucional que precisamente nosotros como sala vamos a tener que tomar una decisión. Es la primera del año, de hecho la controversia es la 1-2019, y en la cual nosotros, previa audiencia del presidente de la República y de la Asamblea Legislativa, la Constitución indica que tenemos 15 días para tomar una decisión. Entonces, en mis cálculos, yo creo que en los primeros días de diciembre, en la primera quincena de diciembre, este tema va a estar terminado. Va a haber una sentencia final de la Sala de lo Constitucional donde llegue a establecer si tiene razón el presidente de la República, que dice que la Asamblea ha invadido sus competencias porque es un aspecto propio del Ejecutivo determinar cómo se va a financiar un ministerio, qué plazas va a tener un ministerio, de dónde se van a pagar esas plazas, o si por el contrario tiene razón la Asamblea Legislativa de decir, miren, mi libertad de configuración de las leyes, yo puedo hacer los ajustes que crea conveniente en esta ley de Fosalud. Eso es lo que nosotros vamos a decidir al final. Ok, vamos a hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que habláramos sobre el cumplimiento que tiene hasta el momento o los avances, la sentencia por fenómeno de desplazamiento forzado que emitió la Sala de lo Constitucional en julio del año pasado. Regresamos.
Bien, estamos de regreso esta mañana conversando con el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Aldo Cader. Magistrado, hay un punto que necesito preguntarle sobre el cumplimiento que tiene una sentencia que ustedes emitieron en julio del año pasado sobre el fenómeno de desplazamiento forzado. En síntesis, esta sentencia decía varios aspectos. Uno, que el Estado reconociese este fenómeno, y dos, que se creara una normativa y una legislación para poder proteger y atender a las víctimas de desplazamiento forzado. Luego de esto, se han presentado varias propuestas en la Asamblea Legislativa. Entiendo que una por la organización Cristosal, que fue la primera que presentó, luego la presenta el Ministerio de Justicia y Seguridad en la gestión pasada. Después de eso presenta también la Unidad Técnica del Sector Justicia, que es la UTE, y al final se elabora, digamos, una especie de anteproyecto de ley que reúne todos estos puntos que se habían propuesto por estas instituciones. ¿Qué ha pasado con esta sentencia? Porque se venció en enero de este año el plazo que ustedes habían dado. Entiendo que también han recibido a varios ministerios para poder evaluar el grado de cumplimiento que ha tenido esa sentencia. Fue la última sentencia que dictó la Sala de lo Constitucional con la anterior conformación subjetiva. Antes de irse fue la última que emitieron, una sentencia muy importante en la cual ya la misma sentencia reconoce la existencia de este fenómeno del desplazamiento forzado a causa de la violencia de las pandillas o incluso violencia estatal. Entonces, a nosotros como actual Sala de lo Constitucional nos toca dar seguimiento a lo ordenado en esa sentencia. Y entre las cosas que se habían ordenado era que se hicieran investigaciones por la Fiscalía, que la Asamblea emitiera una determinada normativa, que el Ejecutivo también estableciera políticas, registros de víctimas, etc. Hay muchas cosas ahí que había que cumplir. Y en efecto, como ya se habían vencido los plazos y no pues teníamos mayor informe de parte de las autoridades obligadas, entonces se decidió hacer una audiencia de seguimiento en la cual convocamos a todas las autoridades involucradas. Ahí llegó representantes de la Asamblea, del Presidente de la República, de la Fiscalía, de la Policía, y escuchamos en toda una mañana los informes orales que tuvieron a bien darnos y nos han dejado muchos de ellos informe escrito de lo que han hecho. En el caso de la Fiscalía, por ejemplo, avances de investigaciones, en qué estado están, si se han archivado, si están a punto de promover algún juicio penal. En el caso de la Asamblea Legislativa, los proyectos que ahorita tienen en discusión, en qué estado están estos proyectos, qué piensan hacer, les exigimos un cronograma de la aprobación legislativa de ellos. Entonces ahorita estamos en la fase de pasar al estudio respectivo de toda la información que nos dieron. En el caso de la Asamblea Legislativa, creo que es importante que siempre se cumplan los plazos establecidos por la Sala de lo Constitucional, porque de lo contrario nosotros tendríamos que ver qué otra opción adoptar en defensa de la Constitución. ¿Qué pasa en esto? ¿Qué proceso sigue en el momento que no se cumple el plazo que da la Sala de lo Constitucional sobre una sentencia, por ejemplo, en este caso, que venció en enero de este año? En derecho comparado nosotros encontramos, por ejemplo, figuras a veces que se puede trasladar a sede de la Fiscalía para que vea si no se está cometiendo algún tipo de desacato a una orden judicial. O también que el mismo Tribunal Constitucional pase a establecer en una aplicación directa de la Constitución y en alguna sentencia las grandes directrices que debe tener una determinada ley y que esas directrices sean de inmediato cumplimiento. Entonces nosotros no quisiéramos llegar a ninguno de los dos extremos, ¿verdad? Ni poner una queja por el desacato o el incumplimiento de nuestra orden, ni tampoco nosotros mismos pasar directamente en una sentencia en defensa de la Constitución, establecer los lineamientos que deben de cumplirse en relación con determinado tema. Porque acá la Asamblea Legislativa es el órgano llamado, ¿verdad?, a poder hacer la legislación en cumplimiento de lo establecido por la Sala de lo Constitucional en esta sentencia de julio del año pasado. Por ahora, entonces, ustedes continúan, digamos, evaluando este proceso para ver si se ha cumplido o no la sentencia. Al día de ahora sí, eso es lo que puedo confirmar, que vamos a evaluar los informes que nos dieron y establecer si han habido cumplimientos totales, parciales o no, y establecer cuál será el siguiente paso a seguir. Tengo un mensaje para usted, magistrado, que nos ha llegado a través de nuestro WhatsApp y vamos a leerlo en este momento. Dice: me gustaría que el magistrado de la Sala de lo Constitucional explique por qué a más de un año no se ha pronunciado esa sala sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el señor licenciado Pacetino Gutiérrez, representante de bases magisteriales, sobre la reforma de pensiones, admitiendo o rechazando, y admite otras demandas con menos tiempo, por ejemplo, el cese de secretarías por el presidente Bukele. ¿Qué responde sobre esto? Gracias.
Es importante que planteen estas cosas los ciudadanos. Yo creo que no voy a entrar a hacer ninguna justificación, porque yo siempre digo que cuando los casos ya tienen mucho tiempo y ni siquiera se han tomado decisiones iniciales de admitir a trámite o hacer una prevención o rechazarlas, no hay ninguna justificación que valga, es algo imputable directamente a nosotros. Lo que sucede es que en algunos casos no se llegan a los acuerdos pertinentes y no se obtienen el número necesario de votos. Es decir, en las inconstitucionalidades de 5 magistrados, 4 tenemos que estar de acuerdo en un sentido de una resolución. Entonces, a veces un tema se puede agendar y no se obtienen los votos. Otro tema tal vez más nuevo se agenda y se obtienen los votos. Entonces, eso hace que algún caso salga con mayor prontitud que otros. Pero tomo nota de la queja manifestada para agendar de nueva cuenta lo más pronto posible ese caso y ojalá que se tengan los votos necesarios para que ese caso impulse. Perfecto, magistrado. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy amable a usted y muchas gracias por la invitación, y en cualquier otra ocasión estoy dispuesto a venir y comentar el quehacer de la sala y explicar sobre todo algunas resoluciones o sentencias importantes que emite la Sala de lo Constitucional, que ayuda mucho a la democracia de este país. Perfecto. Hacemos una pausa, pero regresamos enseguida con más de República. No nos cambien.